Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados, medios de comunicación. Efectivamente, debatimos un proyecto de ley de fomento y apoyo al trabajo autónomo, las microempresas pequeñas y medianas y las entidades de economía social en Canarias. Me gustaría, antes de fijar nuestra posición, compartir con ustedes algunos datos y análisis que aporta el último informe, el informe anual 2012-2013 del CES, del Consejo Económico y Social de Canarias, en relación al tejido empresarial, a la confianza empresarial y a la actividad emprendedora. La actividad empresarial constituye el eje central de la inversión y el motor inicial de la creación de empleo, por lo que resulta fundamental su análisis para evaluar la situación económica general. El análisis de este tejido empresarial en Canarias, de la confianza empresarial y de la actividad emprendedora durante el año 2012 se aborda a partir de la comparación con nuestro entorno, con el entorno estatal y con el entorno europeo, según refleja este informe al que hago referencia. Por eso se utilizan los datos del INE, los informes elaborados por la Cámara de Comercio de Canarias, los informes de federaciones de autónomos y también el informe del Global, un informe del Barómetro Internacional del Emprendimiento, siglas abreviadas el GEM. Con todos estos datos, según los datos del Directorio Central de Empresas del INE a 1 de enero de 2008, el número de empresas que conformaban la totalidad del censo empresarial en España ascendía a más de 3 millones. En el caso canario, 143.471 empresas concretamente. Este número ha ido descendiendo paulatinamente hasta llegar a situarse en el año 2012 en algo más de 3 millones en el caso de España y en 131.315 empresas en Canarias. Hablamos de una disminución del 6,5% en el ámbito estatal y una disminución del tejido empresarial en un 8,4% en Canarias. De manera que en el periodo 2008-2012, Canarias ha sufrido una reducción, una pérdida de 12.156 empresas. Hay que decir, a pesar de esta pérdida de tejido empresarial significativa como consecuencia de la crisis, que no todos los sectores han experimentado una tendencia decreciente en el número de empresas. Hay que destacar actividades como la educación y la sanidad, que presentan, en cambio, una tendencia positiva. Otro sector importante que ha crecido es el sector relacionado con las TIC, con las tecnologías de la comunicación y la información, que ha aumentado, pues, aunque poco, pero ha aumentado en una tendencia negativa. Un aumento, aunque sea ligero, de un 1,8% es un elemento positivo. De manera que durante el periodo 2008-2012 la energía y el agua también han sido sectores que se han comportado mejor, experimentando tasas de variación positiva. A la conclusión a la que quiero llegar es que, efectivamente, a pesar de que el panorama es de pérdida de tejido empresarial, existen sectores donde hay yacimientos o nichos de empleo y donde además se pone de manifiesto la necesidad de la diversificación económica en Canarias, y que esto no es un tema de retórica o de discurso, sino que efectivamente hay sectores por los que vale la pena apostar y donde es importante favorecer el espíritu emprendedor. Pero también es cierto, como he relatado, que hay una destrucción masiva de tejido empresarial como consecuencia de la caída de la demanda y de la falta de circulación de créditos a intereses razonables. Estas dos razones fundamentalmente han hecho perder la confianza en parte de la actividad empresarial, y esto supone un claro hándicap para promover la actividad emprendedora. De manera que ante esta moda emprendedora, ante esta burbuja en torno al emprendedor como salvador de la situación económica, hay que decir que hay muchos proyectos empresariales que fracasan y proyectos que, aun teniendo muchas posibilidades, se ven obligados a cerrar debido a la falta de apoyo y de financiación. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice nuestro grupo, lo dice Pilar Andrade, que es la presidenta de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. De manera que no podemos olvidar que no vamos a resolver el desempleo masivo con leyes para apoyar a autónomos y a emprendedores.
que esta crisis es una crisis sistémica, basada en las políticas de recorte, en las políticas de austeridad, que tiene que ver con una crisis de diseño para fortalecer a los grandes poderes económicos y desmantelar al Estado social, y que en España, con la modificación del artículo 135, pues se le ha dado una bienvenida. Con ello hemos creado un contexto de más paro, de más empleo precario, de menos salario, de una caída de la demanda y, por tanto, de una caída del consumo. Todo ello, pues, dibuja un escenario, no dibuja el mejor escenario para esa actividad emprendedora que comparto con el primer ponente, que llegamos un poco tarde, porque en un escenario positivo de circulación de crédito y de mayor demanda, pues sería mucho más fácil para los emprendedores poder llevar a buen puerto esa idea, ese proyecto. Dicho todo esto, que como ven coloca pues un cierto halo de poco optimismo hacia esta ley, no queremos que ese sea el mensaje final, porque no es lo que pretendemos. Tenemos claro y compartimos que tener más emprendedores supone un impacto directo sobre el crecimiento económico, sobre la inversión, sobre la productividad y también sobre la creación de empleo. Tenemos claro que fomentar el espíritu emprendedor, cambiar la mentalidad, cambiar la cultura, esto conlleva un cambio cultural, es un objetivo ineludible. Compartimos todo el capítulo dedicado en este proyecto de ley a favorecer ese cambio de mentalidad, a propiciar esa cultura emprendedora desde el ámbito escolar, cuantos más pequeños mejor. Compartimos el espíritu también de poner en valor la contribución social del empresario y, por tanto, compartimos la filosofía general de esta ley, o de este proyecto de ley, que estoy segura que a lo largo del trámite podremos ir mejorando. Recientemente Andalucía, luego hablaremos de una ley de autónomos propiciada por el Partido Popular, que tiene elementos similitudes con esta iniciativa. Recientemente Andalucía aprobaba una ley de autónomos también que favorecía las cuestiones empresariales, las cuestiones o los temas de emprendeduría. Pero asuntos que creemos que hay que valorar en la presente propuesta de ley. Primero, la participación. Nos parece que una ley de este calado debe contar con un alto grado de participación, y en este sentido habrá que invitar a las organizaciones sindicales, empresariales, así como a las organizaciones de trabajadores autónomos, para que puedan verse reflejados en esta ley. Segundo punto importante para nosotros, porque nos parece un elemento sustancial, se nombra en el título, pero solo en el título, la importancia de las entidades de economía social, pero ni un solo artículo del proyecto plantea ni hace mención a la economía social. Me gustaría recordar que hablamos de economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, existe una ley estatal de economía social, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico social, o los dos. Hablamos de economía social cuando hablamos de cooperativas o de empresas de trabajo no asociado y organizaciones no lucrativas. Y para que se hagan una idea de por qué entendemos que es importante que se recoja en la ley algo que está en el título, me gustaría compartir las declaraciones del presidente de la Confederación Empresarial de la Economía Social, que hace poco, recientemente, ha destacado en Francia, en un encuentro ante líderes empresariales de instituciones de todo el mundo, la fortaleza mostrada durante la crisis por el sector de la economía social, que hay que decir que en España representa el 12% del PIB. Este señor, Antonio Pedreño, hablaba de que una prueba importante que demuestra la fortaleza de la economía social española es que durante los últimos 5 años, en una época marcada por la destrucción masiva de empleo y de empresas, no solo logró mantener los más de 2.400.000 puestos de trabajo, sino que logró crear 20.000 nuevas empresas. Por tanto, yo creo que estos datos son suficientemente halagüeños como para incorporar en esta oportunidad legislativa una apuesta firme en Canarias
hacia la economía social. Tenemos que decir que dentro del tejido empresarial canario las cooperativas son un 0%. Habría que analizar por qué otras comunidades ricas y con tasas de paro bajas tienen una apuesta importante en el sector de las cooperativas, y en Canarias es un sector que hemos abandonado. Y para ir... Doña Carmen, si puede, sí, un minuto, por favor. Sí. Sí, decía que acababa, no vemos tampoco en ningún momento que se nombre al tercer sector en la ley, estoy seguro que también lo podremos mejorar. Y luego creemos que es importante en el artículo 7, donde se habla del sistema educativo y donde se habla de la necesidad de resaltar la importancia y de poner en valor la actividad empresarial de las pymes y del empresario. Esta exaltación de la actividad empresarial debe estar pensamos que debe estar guiada por criterios éticos y por la responsabilidad social corporativa, ya que la ley habla de exaltar la figura del empresario nada más. Creemos que exaltarla sí, pero siempre una actividad empresarial basada en criterios éticos y con responsabilidad social. Gracias. Muchas gracias, doña Carmen Hernández.